Em, Siempre me gusta escuchar las críticas y las ideas de ustedes, así que siéntese libre de escribir sus preguntas y si hay algo urgente me pueden interrumpir también. Bueno, como puede ver aquí en la pantalla, el tema de hoy se llama Sistemas Alimentarios y Energéticos Integrados. Yo creo que he compartido con ustedes en el pasado que desde hace ya casi 10 años mi familia y yo dejamos el mundo de las ONGs, de trabajar en proyectos de desarrollo comunitario para trabajar en una pequeña finca, un pequeño terreno agrícola que tenemos aquí en las montañas del Salvador. Pero yo sigo trabajando como consultor con diferentes proyectos y iniciativas de desarrollo comunitario. Y hace 3 meses estuve en una capacitación de un fin de semana sobre este tema, sistemas alimentarios y energéticos integrados. Em, Generalmente, el tema de la energía, del suministro de electricidad y sistemas energéticos ha sido como uno de los pocos áreas donde la industria del desarrollo no se ha metido, ¿no? Siempre había como ciertos proyectos de cabildeo o de incidencia política donde una comunidad rural podría intentar presionar al gobierno nacional o local o regional para integrarse a la red eléctrica nacional. Pero en términos de suministro propio, de desarrollo de proyectos energéticos autónomos, eh, durante los últimos 20 o 25 años ha habido muy poco financiamiento por esos tipos de iniciativas. Generalmente se asumía de que la mejor forma para integrar a las comunidades que no tenían suministro de energía eléctrica era a través de expandir la red nacional que existía. De esta forma, los proyectos de energía siempre eran vistos como propiedad de, digamos, del Estado, de la nación, del gobierno central. Em, Aquí en América Latina, la mayor parte de los países han privatizado el suministro de energía eléctrica, entonces ya no es, digamos, un proyecto nacional, sino un proyecto privado. Sin embargo, casi nunca ha habido un espacio para las comunidades propias pensara en cómo crear proyectos de energía propia, ¿verdad? En los últimos 5 o 10 años, hoy que las energías renovables como la energía solar, eólico, incluso como pequeños turbinas para proyectos de hidroelectricidad más pequeña, han vuelto mucho más económicos y accesibles en términos económicos. Hay un nuevo enfoque sobre cómo es que las comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica o que tienen un acceso muy limitado o de mala calidad, pueden optar para un tipo de energía autónomo, una energía propia. Obviamente, a nivel individual hay todo un movimiento de la gente compra sus paneles solares, que instalan sus sistemas propios. Entonces, a nivel individual, ya hay un espacio de acceso a esos tipos de energía renovables, pero también existe hoy en día como espacios donde es económicamente posible, donde comunidades pueden crear lo que se llaman microredes, ¿no? Crear su propia red de energía eléctrica a nivel comunitario, a nivel regional, o sea, separarse de la red como nacional. Entonces, eso ha abierto para mí un espacio importante dentro del mundo de desarrollo para comenzar a hablar sobre cómo es que los que trabajamos en el desarrollo podemos reimaginar sistemas de energía que son propiedad y bajo el control y autonomía de una comunidad, ¿verdad? Que no dependen digamos, de los redes ya privatizados, que no dependen del Estado, que no dependen de grandes proyectos, ¿verdad? Y uno de cuando estaba en esta capacitación hace un par de meses, en África hay todo un movimiento para crear esos tipos de microredes de energía eléctrica para comunidades que están fuera de la red y también para crear sistemas de suministro donde las comunidades generan energía basándose en los excesos y en los desperdicios de la producción agrícola.
Entonces, voy a compartir un poquito más sobre en qué, o sea, cómo se están haciendo eso, pero me puse muy interesado en el tema y en los últimos meses he estado investigando, haciendo un poco de análisis sobre cómo se puede organizar estos tipos de proyectos de energía autónomo en las comunidades donde vivimos. Como esquema de clase, quiero como situar esta nueva tecnología, estas nuevas posibilidades dentro del mundo de desarrollo dentro digamos, en un problema más amplio, que es el problema de la energía ilimitada, ¿verdad? Que desde hace 300 años, uno de los como fundamentos de la modernidad es que nosotros asumimos que siempre habrá una abundancia ilimitada de energía a nuestra disposición para dar vida a los proyectos que nosotros queremos, ¿verdad? Desde hace 300 años, cuando comenzó la revolución industrial, después con el descubrimiento de los combustibles fósiles, después la energía nuclear, ahora con las energías renovables, siempre existe como yo diría más bien como una esperanza, tal vez no muy bien fundada en la realidad, de que siempre tendremos acceso ilimitado a la energía, ¿verdad? Y eh, la idea de tener un acceso ilimitado, un crecimiento sin fin, es sinónimo de cáncer, ¿verdad? Eso es lo que es el cáncer en un cuerpo, ¿verdad? Es una célula que comienza a replicarse, a crecer ilimitadamente hasta que termina matando un organismo, ¿verdad? Y de la misma forma, el deseo de una economía energética que siempre busca consumir más, tener más, siempre nos va a meter en problemas. Entonces, quisiera comenzar viendo un poco cómo es que la amenaza de esto como deseo para una energía sin fin, un crecimiento energético sin fin, es un riesgo muy grave para los sistemas alimentarios alrededor del mundo y especialmente es una amenaza a los campesinos, a los pueblos indígenas, a los pueblos arraigados y cercanos a la tierra, ¿verdad? De ahí quisiera como, bueno, aterrizar en algunos ejemplos claros, por ejemplo, los paneles solares, los megaproyectos de producción fotovoltaico están siendo una amenaza ya para muchos campesinos alrededor del mundo. Las presas hidroeléctricas que están siendo construidos en detrimento de muchas poblaciones campesinas y una amenaza tal vez un poco novedosa que es sobre los alimentos cultivados en el laboratorio, como un sustituyo a la agricultura, ¿verdad? Entonces quisiera como, antes de que comenzamos a hablar de este tipo de sistemas alimentarios y energéticos integrados, situarlo dentro de algunas de las amenazas existentes digamos, el encuentro entre sistemas energéticos y sistemas alimentarios. Y de ahí, quisiera como ofrecer algunos ejemplos que yo considero muy positivos sobre cómo es que podemos combinar estos dos como rubros. Generalmente, cuando pensamos en energía y en agricultura, lo vemos como dos aspectos de la economía muy distintos, ¿no? Ciertas empresas y compañías y ministros que trabajan en el tema o el rubro de la energía y hay otros que trabajan en la agricultura. Sin embargo, yo siento que es importante mencionar de que no hay ningún tipo de agricultura que tampoco es energética, ¿verdad? O sea, el crecimiento de las plantas es un milagro energético, ¿verdad? A través de la fotosíntesis, que el sol brilla sobre nuestra tierra, las plantas tienen la capacidad de convertir esta energía solar en azúcares y carbohidratos, que después comienza la cadena alimenticia, que cada vez que comemos es una acción energética, ¿verdad? Las calorías que nosotros consumimos es una forma básica de energía. Entonces, yo siento que siempre ha sido equivocado tratar de separar la energía de la agricultura. Pero generalmente eso es lo que hemos hecho. Y yo siento que esta idea de integrar a estos dos como aspectos nos permite como repensar cómo cerrar un poco el círculo, cómo crear sistemas, diseñar sistemas que son amables con el medio ambiente
que respeten la autonomía y digamos, el derecho sobre el territorio de las poblaciones indígenas y campesinas y realmente reimaginar nuestra forma de relación con la energía, la electricidad que nosotros ya usamos en el mundo moderno. Entonces comenzamos con los problemas sobre el mundo de la energía hoy en día. O sea, se habla mucho de peak oil o de una escasez energética que se está llegando, ¿verdad? Y por buena razón, ¿no? Porque como decía, uno de los fundamentos de los últimos, uno podría decir, 300 años de historia humana es que siempre hemos asumido de que siempre vamos a tener más energía. Si se termina el carbón en alguna parte del mundo, la globalización va a abrir a otras formas. Hoy en día estamos pensando que si ya está, si ya estamos viendo de que la quema de los combustibles fósiles nos está trayendo muchos problemas como el cambio climático, simplemente tenemos que desarrollar nuevas tecnologías como las energías renovables, un reimpulso a la energía nuclear, pero lo que no estamos viendo es que no es un problema técnico que estamos enfrentando. El problema de la escasez energética nace de un deseo infinito, ¿verdad? Y una forma de verlo es una cosa que analizan mucho las empresas de energía, las corporaciones energéticas, que son las empresas más grandes del mundo, y es lo que se llama EROI o el retorno energética de la inversión. Es una métrica fundamental utilizada otra vez por las empresas más grandes del mundo para evaluar la eficiencia de los sistemas de producción de energía. Representa la relación entre la energía útil producida por una fuente de energía y la energía necesaria para obtenerla. Esencialmente cuantifica cuánta energía se obtiene en comparación con cuánta energía se gasta en el proceso de extracción y desarrollo de la energía. Si tomamos, por ejemplo, el caso del petróleo, obviamente el petróleo es una energía muy importante para el mundo hoy en día, pero para conseguirlo no es gratis, ¿no? No es simplemente que vamos a la naturaleza y lo extraemos, ¿no? Hay que hacer grandes inversiones energéticas a través de abrir los hoyos en la tierra, traer las máquinas, bombearlo, almacenarlo, refinarlo. Todo eso es un gasto energético, ¿verdad? En el caso de los combustibles fósiles, como el petróleo, aunque el agotamiento absoluto, esta idea de peak oil, no es previsible a corto plazo, el EROI, el retorno energético de la inversión de la extracción de petróleo y de gas y de carbón ha disminuido considerablemente en el último siglo. A principios del siglo XX, hace aproximadamente 125 años, se necesitaba solamente un barril de petróleo para encontrar, extraer y procesar 100 barriles. Quiere decir, por cada 100 barriles de petróleo que una empresa sacaba de la tierra, 99 era ganancia, ¿verdad? Uno era el costo para extracción, para transportarlo, refinarlo, etcétera, y 99 era la ganancia. Hoy en día la relación es mucho menor, potencialmente alrededor de 10 a 1 o 20 a 1. Este figura es para los combustibles fósiles en general, pero eso, si se ve solamente el carbón y el petróleo, la relación se ha bajado a como 6 por 1. Si ves este gráfico aquí, eso es el EROI de petróleo específicamente. Si se ve en el año 1920, se sacaba casi 1200 a 1 y era porque los depósitos de petróleo, las minas de petróleo que había, estaban increíblemente superficial. Habían grandes lagunas, mares de petróleo que estaban justo debajo de nuestros pies. Solo era como poner una pajilla dentro del suelo y comenzaba a brotar el petróleo. Hoy en día, estos depósitos de petróleo ya no hay, ya lo hemos gastado. Hoy para sacar el petróleo es más profundo, implica más trabajo, más energía, más inversión. Y hoy en día estamos hablando de incluso hasta 6 por 1. Quiere decir, por cada, o sea, de 6 barriles que uno agarra, solo hay 5 de ganancia, ¿verdad? O sea, no es que no hay petróleo, que no hay carbón, que no hay gas natural, sino que es cada vez más difícil
y más caro, menos como impulso económico para que las empresas lo sacan. A medida que los combustibles fósiles se vuelven cada vez más costosos y antieconómicos de explotar, todas las demás fuentes de energía están ahora sobre la mesa y se desarrollan activamente. Hay una razón que empresas como Shell y Chevron y BP y todas esas grandes empresas energéticas están tratando de diversificarse. No les importa el medio ambiente, ¿no? Eso es una mentira. Ellos pueden hacer toda la publicidad del mundo hablando sobre ellos quieren reducir su huella de carbono y no sé qué, pero no, les interesa el dinero. Y ellos saben, estas figuras, saben que en 10, 20, 30, 40 años es posible de que ya no va a darle resultado, no les va a dar ganancia sacar el petróleo. Entonces ellos están buscando cómo podemos invertir en otros tipos de energía, ¿verdad? Una de las de los noticias más recientes en el último año es que en Estados Unidos jamás nunca ha vuelto a poner en marcha un reactor nuclear clausurado, pero en el año 2024 se emitieron préstamos por valor de miles de millones de dólares para ayudar a financiar la reapertura de al menos dos reactores nucleares previamente cerrados. Como cualquier otra planta energética, las plantas nucleares tienen un cierto tiempo de vida y después se clausuran. Pero hoy, debido a la demanda de la energía, debido al hecho de que es cada vez más difícil y más caro para sacar los combustibles fósiles, las empresas están tratando de reactivar la energía nuclear. Incluso a finales de septiembre del año pasado, Microsoft anunció un acuerdo multimillonario para volver a poner en marcha Three Mile Island. Es una planta nuclear en Pensilvania que en los años 60, 70, creo yo, hubo un desastre, el mayor desastre radioactiva en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Con una demanda energética que va en continuo aumento año tras año tras año. O sea, con esta demanda de siempre más energía, es importante reconocer que las ganancias de los sistemas de energía renovables no están compensando ni sustituyendo a los combustibles fósiles. Muchas veces nosotros escuchamos estadísticas sobre el crecimiento de los paneles solares, de la energía eólica, energía geotérmica, hidroeléctrica, y hace parecer que estamos haciendo la transición, que es buena noticia, que ya el crecimiento de la energía solar ha aumentado 300% en los últimos 5 años y nos hace pensar que estamos cambiando, que ya estamos enfrentando al cambio climático. Pero lo que no nos dicen es que este crecimiento de la energía renovables simplemente está añadiendo un fuente adicional de energía para nuestra sociedad glotona de energía. Quiere decir que no está reemplazando nada. No es quiere decir que cada nuevo como megavatio de capacidad eólica o de energía solar está reemplazando un megavatio de energía a base de búnker o de quema de carbono o lo que sea. No, es como otro fuente de energía adicional. Los únicos años a nivel global en los que disminuyó la quema de combustibles fósiles fueron en el año 2008, cuando estaba la recesión económica mundial, y el año 2020, el año de la recesión económica debido al COVID. Cada otro año, no, eso cada 2 años, no, cada otro año, la cantidad de combustibles fósiles extraídos y quemadas sigue creciendo, ¿verdad? Si vemos aquí, eso muestra, ¿verdad? Que hay unos pequeños como bajas en el año 2008, aquí, una pequeña baja en el 2020, pero en general, cada año hay más extracción y quema de combustibles fósiles, ¿verdad? No estamos haciendo una transición, estamos simplemente usando más y más y más energía y las energías renovables son otra fuente explotable. La cuestión energética, el problema que nosotros enfrentamos entonces, nuestra civilización no es un problema que se resuelva con una transición de combustibles fósiles a energías renovables. Por el contrario, es un predicamento
con el que debemos aprender a vivir. Predicamento es una palabra tal vez mal traducida, es una situación que tenemos que vivir, ¿verdad? Y en otras clases, a mí me gusta enfocar mucho en la diferenciación entre problema o predicamento o situación, ¿verdad? Un problema es algo que podemos resolver, requiere una solución, generalmente técnico, ¿verdad? El problema es el combustible fósil, la solución, cambiamos a otro tipo de energía. Mientras que si lo vemos el problema de la energía, de la escasez de la energía, como una situación que es normal, pues eso cambia como lo enfocamos, ¿verdad? Si el problema es que tenemos que limitar la cantidad de energía que tenemos acceso, pues eso cambia completamente cómo es que vamos a enfrentar este tema, ¿verdad? Wendell Berry es un autor agrario de Estados Unidos que ha escrito mucho sobre este tema y él dice que esta curiosa fe, la fe de que vamos a resolver el problema de la escasez del cambio climático a través de una transición milagrosa a las energías renovables, se basa en la noción de que pronto desarrollaremos nuevas fuentes ilimitadas de energía, yacimientos petrolíferos nacionales, petróleo de esquisto, carbón gasificado, energía nuclear, energía solar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es fantasioso, porque la causa básica de la crisis energética no es la escasez, es la ignorancia moral y la debilidad de carácter. No sabemos cómo utilizar la energía ni para qué utilizarla. Y no sabemos contenernos. Nuestra época se caracteriza tanto por el abuso y el despilfarro de la energía humana como por el abuso y despilfarro de la energía de los combustibles fósiles, ¿verdad? Y eso es como, yo siento que es muy importante que nos enfocamos en el tema de los sistemas energéticos bajo este lupa, ¿verdad? Que el problema no es cuál energía, sino cuánto y cómo, ¿verdad? Si nosotros pongamos la lente de cuánta energía necesitamos para vivir bien, ya cambiamos, digamos, el marco de cómo enfrentamos la situación. Hace como 150 años había un jefe indígena de un tribu al occidente de Estados Unidos que se llamaba Jefe Seattle. Y mientras que los Estados Unidos estaba involucrado en su campaña genocida contra los pueblos indígenas del occidente de Estados Unidos, el jefe Seattle fue esencialmente obligado a vender las tierras del territorio de su comunidad al gobierno de Estados Unidos. Dijeron, o lo vendes o te lo quitamos a la guerra, ¿verdad? Y en esta negociación, el jefe Seattle viajó a Washington, D.C., tuvo audiencia con el Congreso de Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos de ese tiempo, y hace una muy elocuente discurso que muchas veces la gente en los movimientos verdes, campesinos, indígenas, le gusta como mencionar. Y al final de su discurso, él dice, solo cuando haya muerto el último árbol, cuando se haya envenenado el último río y se haya pescado el último pez, o se dará cuenta el hombre blanco de que no podemos comer dinero, ¿no? Yo siento que si el jefe Seattle viviera hoy en día, quizás preferiría cambiar su cita por esta. Y eso es como una recreación mía de lo que decía el jefe Seattle, que solo cuando el último campo de cultivo haya sido cubierto por paneles solares y el último río envenenado por oleoductos con fugas, nos daremos cuenta de que no podemos comer la energía. Sin embargo, extrañamente quizás, esto es exactamente lo que muchos futuristas, muchas personas dentro del movimiento verde o ecologista están en esto ponen sus esperanzas, nuestra capacidad de comer la energía. Y me gustaría explicar eso. Hoy en día, una de las grandes amenazas a los sistemas agrícolas es exactamente la producción, la extracción de la energía. Y no solo la energía de combustible fósil, sino también todos estos sistemas de energía supuestamente renovable. Hay un término que se ha vuelto tal vez novedoso, pero
que refleja esta tendencia es el acaparamiento ecológico. Eso ocurre cuando gobiernos y empresas privadas se apropian de tierras para proyectos como parques eólicos, plantación de árboles, compensación y secuestro de carbono, generación de combustibles supuestamente limpios, y también se ha exacerbado la escasez de tierra, el acceso a la tierra para las poblaciones campesinas e indígenas alrededor del mundo. Según un informe que salió el año pasado, estos planteamientos de conservación excluyen muchas veces los usuarios locales, o sea, las comunidades que viven en estos espacios donde va a haber proyectos de generación de solar, eólico, etcétera, etcétera, ¿verdad? La construcción de parques nacionales, por ejemplo, puede desplazar a las comunidades y las normas de uso del suelo para la conservación pueden obstaculizar el modo de vida de una comunidad. Este mismo informe decía que para el año 2050, solo los parques solares eólicos podrían cubrir un área aproximadamente del tamaño de la República Checa, 30.000 kilómetros cuadrados. Esta reconversión forma parte de un fenómeno más amplio de acaparamiento verde, ¿verdad? Muchas veces las empresas dicen que estamos comprando, estamos colocando nuestros mejores o estos enormes proyectos de parques de generación de energía solar en el desierto. Y en algunos casos eso es posible, pero generalmente tienes que generar la energía algo cercano a donde se va a ocupar. Y en la mayor parte del mundo no hay mucha gente que vive en el desierto, ¿no? La gente vive en lugares donde hay agua, donde hay buena tierra fértil. Y eso implica que las empresas que quieren invertir en plantas de generación solar, eólico, etcétera, están usando en muchos casos la mejor tierra agrícola para esos tipos de proyectos. En mi país, en El Salvador, cuando uno llega al aeropuerto, cuando va sobrevolando el territorio, el mejor tierra agrícola es la tierra de la costa, que es plana, que es donde mucho sedimento ha bajado de los volcanes y de los cerros. Es tierra que ha sido muy buena tierra agrícola. Y hoy en día, cada vez que uno sobrevuela, que llega al aeropuerto, se ven menos cultivos y se ve mucho más, digamos, de esos proyectos masivos de energía solar. La regla general, hablando solamente de paneles solares, es que cada megavatio de energía solar requiere entre 4 y 5 acres de terreno. Esto se traduce a aproximadamente 40 acres, que es aproximadamente 25 hectáreas, para un huerto solar de 10 megavatios. O sea, se necesita 25 hectáreas para 10 megavatios de generación solar. En el año 2023, el consumo mundial de electricidad alcanzó la cifra récord de más que 29.000 teravatios horas, que es equivalente a casi 3,5 millones de megawatt horas. Si usted quiere hacer la matemática, si realmente consideramos que vamos a hacer una transición alejándonos de la producción de la energía de combustibles fósiles, ¿cuánta tierra se va a necesitar, verdad? ¿Cuántos miles y millones de hectáreas de tierra se va a requerir para poner paneles solares, parques eólicos, etcétera, etcétera? ¿Cuántas tierras de cultivo se perderían si se esperara que los paneles solares cubrieran solo una fracción de esa demanda mundial de energía? Y además, ¿cuántas tierras agrícolas de primera calidad se van a perder también por la expansión de la minería de cobre, de sílice, de metales de tierras raras y de las docenas de otras materias primas necesarias para la transición a las energías renovables? Los paneles solares, las turbinas de energía eólica, eso no viene de la nada, ¿verdad? Requiere una enorme cantidad de recursos, digamos, de productos de la tierra, ¿verdad? Y eso viene de la minería, que cada vez se va a ir expandiendo más y más. Otro caso es la hidroelectricidad, donde yo vivía. En Guatemala, eso era un tema muy urgente para la población maya y xil, porque muchos países del mundo estaban invirtiendo en energía supuestamente verde, en este caso la hidroelectricidad. El gobierno de Holanda estaba financiando una serie de hidroeléctricas en el territorio ancestral del pueblo Ixil como una forma de compensación de carbono. O sea, esencialmente ellos estaban financiando proyectos de energía verde
para cancelar la deuda que ellos tenían con el resto del mundo en términos de su huella energética, su huella de carbono. Lo que veíamos en estas comunidades es que no solamente se pierda una enorme cantidad de digamos, de tierra fértil a través de las inundaciones, ¿verdad? Generalmente cuando se inunda una gran espacio para hacer una presa hidroeléctrica es la mejor tierra porque es la tierra más baja, la tierra donde hay sedimentación, donde hay tierra fértil y eso termina siendo, digamos, espacios para un reservorio de agua, ¿verdad? Y en el caso del pueblo Ixil había como una enorme resistencia porque las comunidades que vivían de esta tierra, que vivían de este agua, que dependían del agua para regar sus cultivos, para pescar, de repente estos recursos, tanto tierra como agua, les fueron arrebatados para la transición de una energía supuestamente más renovables. Y al final, volviendo a este palabra de Chief Seattle, de no podemos comer energía. Eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer a través de este movimiento para sustituir la agricultura con los alimentos cultivados en laboratorio. Muchas personas del movimiento verde y ecológico, especialmente en el mundo desarrollado, están convencidos de que la agricultura es el principal responsable de la degradación del medio ambiente en todo el mundo, debido a problemas como la deforestación, la pérdida de la fertilidad del suelo, los cambios en los patrones de uso de tierra. Y en muchos casos tiene mucha razón, ¿no? O sea, hay una enorme cantidad de bosque de la selva amazónico que cada año se pierda mientras que la frontera agrícola se expande. En muchos casos, grandes empresas de ganado están a propósito quemando partes del Amazonas, derribando el bosque para aumentar digamos, la ganadería con ganas de exportarlo del norte, ¿verdad? Aunque hay mucho desierto en estas afirmaciones, sobre todo en relación con las formas industriales de agricultura, una supuesta solución que está sobre la mesa es la transición a alimentos cultivados en laboratorio mediante un proceso conocido como fermentación de precisión. Yo no soy experto, pero básicamente la idea es que se tome un feedstock, algún tipo de carbohidrato, en este caso podría ser azúcar refinado, cualquier otro tipo de biomasa y en unos grandes laboratorios, en unos grandes como espacios de producción, los científicos ya pueden, a través de la ingeniería genética y la biología sintética, construir no solamente carne, pero otros tipos de comida. Incluso en Inglaterra, donde hay mucha inversión en este tipo de propuesta, ya han sacado a los supermercados, ya le dieron luz verde a esos tipos de alimentos. Entonces uno va al supermercado y se encuentra carne vacuna, o sea, carne de res, que es hecho de un animal vivo, ¿verdad? Que era vivo. Y puedes encontrar carne de res hecho en laboratorio. Puedes comprar mezcla para panqueques que viene de trigo, que fue cultivado en un campo por un agricultor. Y hoy también puede comprar mezcla para panqueque que fue hecho en laboratorio, ¿verdad? Aunque hay mucho incógnita sobre este enfoque, sobre cómo exactamente va a funcionar la fermentación de precisión, el comida de laboratorio, eh, yo siento que hay que mencionar de que hay miles de millones de dólares que se está invirtiendo en esta propuesta. Gente como Bill Gates y Elon Musk en los últimos años han invertido miles de millones de dólares en tratar de escalar este tipo de propuesta. Pero incluso los partidarios más ardientes de este tipo de tecnología, ellos admiten que se va a necesitar una enorme cantidad de energía para hacer esta transición. La ingeniería genética, la biología sintética, estos grandes laboratorios necesitan electricidad generalmente, ¿no? Es que no vienen de la nada. Y si pensamos, una forma que se mide eso es la cantidad de kilowatt hora que se va a necesitar para generar un kilogramo de proteína, ¿verdad? Y
ellos hacen el argumento que el agricultor hoy en día también necesita energía para producir comida. Y es cierto, no hay nada que no crece sin energía. Pero el agricultor, especialmente el agricultor a pequeña escala, usa y depende de la energía gratuita que viene del sol, ¿verdad? El sol hace crecer los árboles, hace crecer el pasto, hace crecer las hortalizas, las frutas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué vas a pasar? Cuando intentamos reemplazar este flujo cíclico natural digamos, de la energía solar con energía que tenemos que producir de alguna forma u otra. ¿Cuál va a ser la enorme huella energética de un sistema alimentario que depende de laboratorios, de electricidad, etcétera, etcétera? Em, entonces, esos son como algunos de los efectos, desde mi ver, muy negativos, perjudiciales hacia la agricultura por los sistemas energéticos actuales. Sin embargo, yo considero que hay mucha posibilidad de reimaginar, reconstruir, rediseñar formas digamos, de sintonía entre los sistemas alimentarios y los sistemas energéticos. ¿Cómo lo podemos integrar estos dos sistemas de una forma sostenible, de una forma que respeta los derechos de las poblaciones campesinos e indígenas y que los empodera sobre el suministro autónomo de su propia comida y de su propia energía? Eh, le- el FAO, la Organización Mundial de Alimentos, define un sistema alimentario energético integrado como un sistema de producción agrícola y diversificada que incorpora la agrobiodiversidad y se basa en los principios de la intensificación de la producción sostenible. Estos sistemas integrados pueden ser operaciones a pequeña escala, gestionadas a nivel de aldea y hogar, o operaciones a más grande escala diseñadas para actividades comerciales. Los IFES o los sistemas energéticos y alimentarios integrados pueden optimizar el uso de la tierra mediante una combinación de cultivos alimentarios energéticos y o optimizar el uso de la biomasa mediante su secuencia en cascada para producir tanto alimentos como energía. Según las circunstancias, la generación de energía solar, térmica, geotérmica, eólica y hidráulica puede ser parte integrante de estos sistemas. Como ocurre con cualquier solución propuesta, existen ejemplos tanto positivas como negativas de sistemas alimentarios y energéticos integrados. Uno de los ejemplos, tal vez podría decir como más negativos de la integración de sistemas alimentarios y energéticos, es el modelo de la bioeconomía que ganó popularidad a principios de la década del año 2000 y que se centraba esencialmente en sustituir la gasolina por el etanol, que a escala masiva habría convertido las tierras de cultivo del mundo entero en una gasolinera para los ricos del mundo. Cuando yo vine a Centroamérica hace 22 años, El Salvador, el país en que yo vivo, producía suficiente maíz y frijol para la población. Nosotros éramos exportadores netos, digamos, de los granos básicos que eran más importantes. Al mismo tiempo que yo vine aquí, el primer gobierno del presidente Bush de Estados Unidos creía mucho en este impulso de la bioeconomía. La propuesta era que los campesinos de El Salvador dejaron de cultivar maíz y frijol para el mercado nacional y que comenzaron a producir, en nuestro caso, caña de azúcar para producir etanol que después se podría exportar a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no quería comprar la gasolina, el petróleo de Arabia Saudita, de Venezuela, quería un suministro más ecológico y más local. Eso fue un gran fracaso. Al final, la industria del etanol nunca funcionó. Pero lo que pasó es que fue un gran impulso a la industria azucarera. Hoy en día, 20 años después, El Salvador importa más que el 50% de sus granos básicos. Ya no somos autónomos en la producción de nuestra propia comida. Esto es un ejemplo, digamos, de una integración de un sistema alimentaria y energética que fue un fracaso rotundo, ¿verdad?
Sin embargo, a pesar de este ejemplo negativo, hay varios ejemplos positivos sobre cómo los sistemas alimentarios energéticos integrados podrían funcionar de una forma más sostenibles a una escala adecuada. Entonces, quisiera como enfocar en el tiempo que nos queda en algunos ejemplos que yo he investigado, algunos ejemplos que yo he experimentado en mi propia vida a diferentes escalas. Como mencionaba la definición del FAO, este tipo de integración puede ocurrir a nivel industrial, a una escala más grande. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, las fincas industriales de ganado, de pollos, de cerdos, de vacas, eh, siempre han sido muy problemáticos por la cuestión, la interrogante de qué se debe hacer con digamos, con el estiércol que se produce. En muchos casos, ese ha sido un foco enorme de contaminación. En los peores de los casos, las empresas simplemente lo echan a un río, causando una contaminación enorme de las fuentes de agua. En otros casos, ha sido una contaminación del aire para la gente que vive cercano. Hoy en día, en muchos estados en Estados Unidos, los granjas industriales están obligados a convertir el estiércol que se junta en la producción de biogás. Entonces, en estos enormes granjas, el estiércol se junta, se pone en una fábrica de biogás y el estiércol del ganado se convierta en metano, que después se quema y se convierte en una forma de energía eh, renovable que se puede inyectar en la red nacional. Eso ocurre muchas veces en Estados Unidos. Aquí en América Latina, en el país donde yo vivo, en El Salvador, los ingenios azucareros producen su propia energía a través del quema, digamos, de toda la biomasa que se junta de la caña de azúcar. Y aquí en El Salvador, entre 11 y 12% de la energía que usamos a nivel nacional viene de la quema digamos, de la zafra, que es de la quema de la biomasa del azúcar. Yo siento que hay mucho que uno podría criticar en este enorme enfoque en el cultivo de caña de azúcar. Desde lo más básico, el azúcar no es exactamente saludable para nosotros, pero sí es un ejemplo de cómo se puede usar un desperdicio. En este caso, toda la biomasa no sirve para nada en la producción de azúcar. Se tiene que hacer algo con ello, en vez de solamente quemarlo en el campo, causando contaminación al aire, causando el smog en la ciudad. Los ingenios azucareros hoy en día lo queman para generar la energía que ellos mismos ocupan y el excedente lo inyectan en la red nacional. Entonces, a nivel industrial, hay muchas formas de integrar el sistema de energía, energéticos y sistemas de producción alimentaria. A nivel más pequeña, digamos de agricultores más a pequeña escala, no es necesaria poner paneles solares uno tras otro, como estos megaproyectos que nosotros vemos. Obviamente, cuando uno pone tantos paneles solares, ya la sombra ya no se permite cultivar otra cosa. Sin embargo, hay muchos agricultores que crían ganado, que tienen animales, que están colocando paneles solares dentro de las tierras de pastoreo de una forma que permite que incluso aumenta el crecimiento de la grama. O sea, un poco de sombra ayuda a que la grama aumente su capacidad de crecimiento, especialmente en zonas tropicales, y además crean como espacios de sombra para el ganado donde ellos pueden refugiarse durante las olas de calor. La producción de la energía que se genera permite otra fuente de ingreso para el agricultor que después puede utilizar la energía en su propia finca y también inyectar o vender el excedente a la red nacional. Incluso en espacios de producción de hortalizas, que muchas veces uno piensa que necesita mucho sol, hay lo que se llama microclimas agrovoltaicos. La forma de que uno sitúa un sistema de paneles solares puede permitir al pequeño agricultor a recolectar el agua lluvia, a usar el panel solar, no solo para generar
energía, sino también como para recolectar agua que después se puede ocupar para regar. También sirve para crear sombra en algunos espacios donde es necesario. Entonces, a través del diseño correcto, el uso de energías renovables se permite, digamos, como integrar esos dos sistemas, sistemas energéticos y sistemas eh, alimentarios. A nivel de casa, de hogar o a escala individual, también es completamente posible hacer el mismo que hace estas grandes empresas de granjas industriales a nivel pequeño. Incluso hay muchas empresas que hoy en día que venden esos pequeños sistemas donde los desperdicios de la finca, los desperdicios de la cocina, lo que no comen los niños, lo que sale de la cocina, se puede convertir a través del biogás metano. Y esto puede servir después para cocinar los propios alimentos, para quemar, para generar energía, e incluso el mismo baño, en vez de simplemente tirar, digamos, el agua del baño, del inodoro, al río o a una fosa, estos mismos sistemas pueden servir para generar biogás. Hace un año y medio mi familia y yo compramos uno de esos y hoy hemos reducido la compra de gas propano en un 60%. O sea, genera obviamente una reducción de combustibles fósiles, pero también una ganancia económica, ¿verdad? Y es una cosa que tiene sentido, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, vamos al baño y en vez de simplemente tirar eso a la fosa, se tira una pequeña biodigestor, eso genera biogás que es completamente limpia, completamente higiénico y ese biogás ocupamos para calentar agua y para cocinar, ¿verdad? Por último, y eso fue uno de los sistemas como que más me impresionó y que me motivó para estudiar este tema un poco más profundo, es una sistema energética que está usando una organización que se llama Evergreen en África. Y como ves aquí en este modelo, básicamente hay un montón de árboles nativos que son muy capaces de rebrotar al botarlos, ¿no? Aquí donde yo vivo hay árboles de aliso, árboles de pito. Cada lugar tiene su propio como tipo de árbol donde uno lo bota y al año ya ha crecido de vuelta. O sea, árboles que al botarlo no mueren, ¿verdad? Tienen la capacidad de rebrotar y son enormemente productivos en la producción de biomasa. Biomasa es otra palabra por decir hojas y leña, ¿verdad? Y los campesinos siempre han usado esos tipos de árboles para suministro de leña para cocinar en sus casas, ¿no? Ponían muchas veces esos tipos de árboles en las cercas, en los mojones de su terreno. Cada año, cada 2 años lo botaban el árbol para tener leña, para forraje para sus animales, ¿no? Y este sistema energético que le dicen Evergreen usa un árbol que se llama gliricidia. Yo no sé qué es este árbol, es un árbol nativo a una cierta región de África. Y la idea es tratar de replicar lo que los campesinos y los pueblos arraigados en la tierra siempre se han hecho, pero a una escala un poco más grande. En este caso, la idea es instalar una central eléctrica de entre 1 y 10 megavatios, o sea, una producción de energía eléctrica de mediana escala en una zona rural de pequeños agricultores que se dedican principalmente a cultivos alimentarios en un sistema de cultivo mixto de maíz. Los árboles de gliricidia se intercalan en los campos de maíz siguiendo un patrón cuadriculado. Los árboles producen madera y follaje que se cosecha periódicamente durante el año mediante la poda. El follaje se separa de las ramas para producir forraje para el ganado, que es rico en proteína y biofertilizante para los cultivos, y las ramas y los troncos se retiran y se transportan a la central eléctrica como materia prima para la generación de energía eléctrica a través del quema del biomasa. La electricidad se suministra a los consumidores rurales locales y el excedente a la red nacional. Como ves aquí, todo se basa en el campo. La gente ya han hecho eso. La idea es tratar de expandir el, el- el- el-
el cultivo de estos árboles, no reemplazando el cultivo, ¿verdad? Del maíz, del frijol, de lo que sea, ¿verdad? Sino tratando de combinarlo de una forma que el agricultor tiene otro producto, ¿verdad? En este caso, el follaje, el forraje, perdón, se da al ganado, se da a la gallina, es una forma de alimentar a los animales, y el biomasa, o sea, se lleva a este planta energética. Al quemarlo, se mueve una turbina y se genera, en estos proyectos pilotos, están generando entre 1 y 10 megavatios de energía. Eso es más que suficiente energía para suministrar energía eléctrica a una aldea, a un caserío, un cantón de lugares en África que no tenían suministro. Pero como es un excedente, se están conectando este planta de generación de biomasa con la red nacional y suministrando más energía a las ciudades, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cómo replicar, de cómo integrar un sistema energética y alimentaria de una forma que es muy positivo, siento yo. Y para terminar, quisiera dejar algunas conclusiones. Chris Smage es una autor que ha hablado mucho de este tema, que ha sido muy crítico, por cierto, de las propuestas de convertir bueno, de transicionar a la producción agroalimentaria a la producción de comida de laboratorio. Y él decía que en la mayor parte del mundo sigue existente una tradición de agricultura mixta, de bajo consumo energética, con ciclos de insumos que tienden a combinar elementos de cultivo, de ganadería y de árboles, de agroforestería. Así que la gente vive con menos energía, más localmente, producen más de sus necesidades de materiales localmente. El argumento, dice, es que nos guste o no, estas grandes fuerzas motrices del mundo actual, el cambio climático, los futuros energéticos, la escasez energética y muchos factores geopolíticos y económicos van a hacer que un mundo globalizado y altamente energético y los sistemas alimentarios globalizados a los que nos hemos acostumbrado serán cada vez más problemáticos. Así que yo creo que la gente necesita volver a abrazar el localismo y las posibilidades de producir alimentos locales. Esta aceptación del localismo, de volver a lo local, no solo debe incluir sistemas alimentarios, sino también soluciones energéticas locales, ¿verdad? Esta integración de la energía y la producción de comida, cuando se diseña teniendo en cuenta una escala justa, una escala correcta, pueden desempeñar un papel fundamental en la mejora de la autonomía y el bienestar de las comunidades.